Vale, entonces, ¿cómo surge esta idea? En principio, estamos a unos 10 meses antes de la visita del Papa y hay un debate en Londres, en un sitio público que luego sale por la tele, en el cual se debate sobre la Iglesia Católica y se pierde masivamente. Los que hablan por la Iglesia son un obispo de África que no sabe lo hostil que puede ser Europa contra la Iglesia, y luego una diputada que habla con tono alto y como si estuviera riñendo a la gente. En el otro lado tenemos a un escritor y a un actor que lo comunican fantásticamente bien. O sea, dicen muchas mentiras, pero las dicen muy bien. Y entonces se pierde masivamente y mucha gente dice que esto está muy mal, siempre nos atacan, siempre están allí, está fatal para la Iglesia, etc. Se anuncia la visita del Papa, que viene en septiembre del 2010, y nosotros pensamos, no te quejes de que te atacan, sino el objetivo es, tú tienes que ser mejor que los que están en el otro lado. Ellos tienen el micrófono porque son muy buenos comunicadores. Si tú eres mejor que ellos, les quitarán el micrófono a ellos y te lo darán a ti. Este es el objetivo de lo que queríamos hacer nosotros. Comunicar muy bien lo que teníamos. O sea, nosotros pensamos que tenemos un gran mensaje, pero si no lo comunicamos, entonces los otros lo comunican mejor y llegan a más gente, etc. O sea que nuestra idea es eso, comunicar mucho mejor para que nos den el micrófono a nosotros. Siempre positivo. Siguiendo, nuestro héroe es el cardenal Newman, al que iban a beatificar durante esa visita del Papa, que tuvo una visión clarividente del futuro sobre los laicos, por ejemplo, con esta cita muy famosa de 1852, en la que él soñaba de tener un laicado formado que interviniera, que dijera cosas, que pudiera defender a la Iglesia porque estaban allí, supieran todo eso, ¿no? Ese era su sueño, un sueño que la gente no entendió entonces, que tuvimos que esperar 100 años para que se realizara. En definitiva, luego dijimos que queríamos 3 cosas, definimos cuando empezamos el proyecto de lo que queríamos conseguir 3 cosas. Primero, revivir la apologética en este nuevo mundo en el que vivimos, porque la apologética se ha hecho durante mucho tiempo, pero ahora el mundo es diferente de lo que era antes. Ahora la gente ve noticias 24 horas, a lo mejor las noticias vienen de otro lado, de otra forma. Los católicos se informan de lo que está pasando en la Iglesia encendiendo la tele y no por el sacerdote que les dice nada. El flujo de información es completamente diferente. Y nosotros queríamos revivir la apologética en ese nuevo mundo. Dar confianza a los católicos a la hora de comunicar, porque a veces lo que nos pasa es que no lo hacemos bien y entonces pensamos que los otros están en contra de nosotros. Pero eso es porque no lo sabemos hacer bien. Y luego fomentar, si alguno tiene este don de comunicar, que sabe hablar, sabe comunicar, que pueda pensar que eso puede ser su vocación. Una vocación de Dios, que le llama a ser comunicador dentro de su ambiente. Bueno, entonces en febrero elegimos gente, se presentaron 90 personas a nuestro proyecto. Nosotros hicimos entrevistas a mucha gente y elegimos a 24 para poder tener 20 cuando llegara la visita del Papa. Muchos diferentes que hemos visto en el vídeo. Entre marzo y julio tuvimos unas sesiones de formación donde nos reuníamos cada martes por la tarde para hablar de un tema. Y estos fueron los temas neurálgicos que nosotros estudiamos, porque teníamos la idea de que saldrían cuando el Papa viniera a Inglaterra. Y cada vez que se abre esa polémica, se abre una puerta, una oportunidad para decir algo, nuestro mensaje. Entonces nosotros queríamos estudiar todos estos temas, empezando por la legislación de igualdad que estaba estudiándose cuando se anunció la visita del Papa y que acabó en el cierre de las agencias de adopción católicas del país, que llevaban más de 100 años trabajando, porque unas leyes de igualdad pues eran incompatibles con el ideario de estas agencias de adopción. Y entonces eso es una polémica muy grande en Inglaterra, que aún continúa, pero eso fue la primera
el primer tema y luego cada martes nos reuníamos y estudiábamos un tema por separado. Luego también los sábados, un sábado al mes nos reuníamos para hacer prácticas de comunicación en televisión y radio. Pedimos tomamos gente de la BBC y de otros canales para que vinieran a entrenar a nuestro equipo, cómo hablar en un estudio, cómo hablar con un micrófono, una cámara, etc. Hicimos este entrenamiento y parte muy importante de este entrenamiento fue nuestra actitud con los medios. Y para estar en este equipo era necesario tener una mentalidad positiva, una actitud positiva con los medios. Siempre no pensar que los medios están allí para machacarme a mí o para machacar a la Iglesia. Mucha gente lo piensa eso. A lo mejor en esta sala no lo piensa nadie, no lo sé. Pero yo pregunto, ¿cuánta gente piensa que los medios están allí machacando a la Iglesia? Y en muchas ocasiones mucha gente levanta la mano. Ahora no lo voy a preguntar. Pero nosotros no pensamos eso, sino que pensamos que los medios tienen un papel de contar las noticias tal como ocurren. Y los medios buenos cuentan esas noticias pidiendo cuentas a personas e instituciones. Tienen un bias en favor de la víctima y en contra de la institución. Si una institución machaca a alguien, entonces los medios se pondrán del lado de la víctima en contra de la institución, que la institución puede ser los bancos, o puede ser el gobierno, o puede ser la Iglesia. Pero hacen esas preguntas que pueden ser difíciles, ¿no? Y nosotros pensamos que los medios tienen derecho a hacer preguntas difíciles. Porque esas son las preguntas que yo tengo. Cuando aquí seguramente no pasa, pero si un político roba dinero, entonces yo quiero saberlo eso. Yo quiero que los medios le hagan preguntas difíciles hasta que salga la verdad. Cuando lo hacen, yo me siento representado en esas preguntas. Y cuando pasa algo malo en la Iglesia, yo quiero también que se hagan preguntas para saber lo que está pasando. Y por eso cuando yo me siento en ese asiento, que me hacen las preguntas a mí, yo me siento bien que me hagan esas preguntas, porque son las mismas preguntas que yo haría si estuviera en el otro lado. Las hacen de parte mío. Entonces, si uno se siente bien, uno comunica muy bien. Si uno se siente nervioso, porque piensa, no sé qué preguntas me van a hacer, no sé tal, y entonces uno no comunica. Por eso nos sentimos bien pensando que tienen derecho a hacer esas preguntas y nosotros respetamos esa profesión, ¿no? De informar. La profesión de informar es una profesión buena, como todas otras, y cuando respetas a otros, te respetan a ti. Es un contrato social que ocurre. Pues tenemos esta mentalidad positiva, es muy importante para nosotros. En septiembre, habíamos hecho el curso de formación entre marzo y julio. En septiembre hicimos una presentación a los medios. Llamamos a todos los contactos que teníamos en la BBC, en el Canal 4, en el Times, etc. Y en Sky News, CNN, y les trajimos a una sala y les presentamos a nuestro equipo. Estos son nuestros Catholic Voices, los que hemos entrenado para hablar de estos temas en la radio, en la televisión, etc. Y luego, durante la visita, salimos en 100 programas y fue un impacto porque de repente salen un grupo de gente joven, relativamente joven, hablando en positivo, contando nunca, o sea, haciéndolo todo bien y todo esto, o sea, una gran labor que se hizo los días anteriores a la visita y durante la visita. Los diferentes miembros saliendo en diferentes canales. Y ahora quiero explicar, porque a nosotros nos salió bien y la gente le gustó este proyecto. Recibimos comunicaciones de católicos, otros católicos, que les encantó verse representado en esas personas hablando en positivo y contando las cosas bien y todo esto. Y también recibimos comentarios de obispos que estaban muy contentos con nuestro trabajo, nuestra labor. Al principio les habíamos dicho, nosotros somos laicos, pensamos que los laicos son buenas personas para comunicar, queremos hacer este proyecto con laicos, queremos su bendición, pero por favor no se metan en esto, no, lo dijimos muy bien, pero hubo un poco de duda, ¿no? O sea, ¿esto va a funcionar o no? Y entonces quedó un poco así en el aire. Pero cuando ya habíamos terminado, en septiembre,
todos se apuntaron diciendo, no, nosotros apoyamos esto 100%, estamos detrás de eso. Entendemos ahora que es mejor que eso lo hagan los laicos y que funciona muy bien cuando se hace así. Bueno, y entonces ahora voy a explicar por qué pienso yo que nos ha funcionado este proyecto y nuestro método de comunicación. Y cuando yo digo esto, yo pienso que esto puede aplicarse también a otros temas y a otros proyectos, etc. Nosotros nos interesa no solo haber hecho esto, sino inspirar a mucha otra gente a comunicar también. Y ahora voy a explicar. Y la primera cosa, antes de empezar a explicar nuestro método, es los 3 peligros que nosotros decimos a la gente que hay que evitar a la hora de comunicar. Los 3 peligros. Esto es como una introducción al tema. El primer peligro es estar enfadado. Cuando dicen algo ofensivo, que no es extraño, que yo digo que los medios no son anticatólicos, pero hay gente hostil allí, hay gente hostil en los medios, hay gente hostil en las universidades, en el Parlamento, en las fábricas, hay gente hostil en todas partes, ¿no? Pero cuando ellos te dicen algo ofensivo, entonces lo normal sería que me enfade, ¿no? Que me enfade con eso, pero entonces cuando yo me enfado, me ofendo y me enfado, entonces ya no escucha a nadie, no comunicas nada, aunque tengas el mejor mensaje del mundo. Cuando tú comunicas de esa manera enfadado, y yo lo he visto en televisión, católicos que se han enfadado cuando les han dicho la Iglesia mata gente, la Iglesia permite que muera gente, el Papa es un nazi o lo que sea, estas cosas tan ofensivas. Yo he visto que la gente se enfada y es muy desagradable y no comunican nada. Ese es el primer peligro obvio a evitar que nosotros decíamos. Luego el segundo peligro es ser defensivo y apelar al argumento de la libertad. Decir, tú haces eso, yo te dejo hacer lo tuyo, tú déjame hacer lo mío. Yo te dejo las calles para tu orgullo gay y tú déjame las calles cuando venga el Papa. Hacer ese tipo de argumento, en fin, si tú lo analizas, yo digo tú, pero ya sé que aquí no se dice tú, pero ya se entiende, ¿no? Si uno lo analiza, esta manera de hablar, quiere decir, lo mío no vale nada. Yo ya sé que ser católico es una tontería, pero déjame ser así porque en este siglo XXI es un siglo de la libertad, ¿no? O sea, tenemos todo el derecho a hacer todo lo que queramos. Tú haces tu tontería y yo hago la mía. Entonces, esto es lo que significa eso, déjame pensar así. Entonces, nosotros, cuando comunicábamos, decíamos, no queremos hablar así. Nuestro discurso debe ser que a mí me dan 2 minutos para hablar o 3 minutos para hablar, y yo tengo que hablar de tal manera que al terminar la gente diga, ¡ah, yo quiero eso! No es fácil de hacer, ¿eh? Que cuando tú hables o cuando ustedes hablen, que la gente diga, yo quiero eso. Pero eso es lo que significa que yo valoro lo que hago, lo que tengo. Lo valoro tanto que cuando lo explico, la gente lo quiere. Y el tercer peligro es ser superficial, que es pensar que cuando vienen polémicas lo que hay que hacer es sobrevivir. Yo he llegado al final del día y estoy vivo todavía, aunque ha habido una gran polémica sobre algo de la Iglesia. Yo me acuerdo de un tipo que trabajaba en la oficina de comunicación de una diócesis y estábamos hablando y me dijo, esta semana ha sido fenomenal porque no hemos salido en ningún medio. Y entonces yo pensaba que tú estabas comunicando, no parando la comunicación, ¿no? Pero como a veces pensamos que nos pegan palo aquí, nos pegan palo allá, quizá mejor es no salir, ¿no? A lo mejor esto, quizá algunos lo piensan, ¿no? Pero en cambio, nuestra idea es que cada controversia es una ocasión de comunicar. De hecho, cuando uno vive en un país secularizado, las controversias son las únicas puertas que se abren para comunicar nuestro mensaje. Entonces hay que saber hacer eso, que es utilizar la controversia que abre esa puerta para dar tu mensaje, el mensaje de uno, dar ese mensaje por la controversia. Y a mí me encanta esta frase que es, no se trata de sobrevivir la tormenta, sino de bailar bajo la lluvia. Cuando sale una controversia, entonces tenemos que decir, gracias. ¿No? Gracias. Yo me acuerdo en Madrid, no sé si alguno estaba en Cuatro Vientos, alguno de ustedes estaba en Cuatro Vientos.
Pero, mira, algunos. Y entonces se puso a llover, una gran tormenta, y nos quedamos empapados allí, sin nada que nos tapaba. Y entonces yo me acuerdo pensar, en ese momento pensé, thank God. No, pensé, gracias, esto saldrá en la BBC, esta noticia. Porque no había salido, y entonces esa noche salió en la noticia. Tormenta impide al Papa hablar a 2 millones de jóvenes que se han reunido para escucharle en Madrid. 2 millones de jóvenes que se han reunido para escucharle en Madrid es una noticia que no tiene precio. No tiene precio. Entonces pienso, la JMJ hubo un estudio justo después en el cual dijeron que había habido 54.000 artículos sobre la JMJ en la prensa mundial, 30.000 en España y 24.000 en el resto del mundo. Más comentada que la beatificación de Juan Pablo II. La JMJ en países como Inglaterra es imposible de que salga. O sea, llevamos años y años tratando de que salga y casi no sale nada. A lo mejor sale en la página 19 una cosita pequeña, que si alguien hace mucho trabajo, pero este año ha salido en casi todas las portadas. ¿Por qué? Por la tormenta y la protesta. Son las únicas puertas que se han abierto. Los que han sido listos han utilizado esas puertas y han dado su mensaje. Pero otra cosa ha sido que en algunas ocasiones no había nadie para aprovechar eso. Y entonces salía solo la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada controversia tenemos que decir gracias y estar ahí para hablar. Entonces, eso en los 3 peligros. Ahora, ¿cuál es nuestro método de comunicación? Y ahora voy a dar el secreto de nuestro método de comunicación, que yo creo que se puede aplicar a muchas cosas, que es el reframing. Es un método de comunicación que se usa ya en muchos sitios, pero que nosotros lo hemos aplicado a comunicación de la Iglesia. Yo me iría bien beber un poco de agua, si alguien puede conseguirme algo por ahí, perdón, si no se me va a secar la boca. Entonces, el reframing es cambiar el marco de la noticia. Decíamos, las puertas se abren cuando hay alguna controversia. Cuando hay alguna noticia sobre la Iglesia, normalmente es un marco negativo, porque cuando un sacerdote se pasa 20 horas al día dando de comer a los pobres, eso no es noticia. ¿Por qué? Porque la noticia se trata del contraste, del drama, de la hipocresía, del contraste entre lo que dice uno y lo que hace, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, las noticias de lo que han hecho mal los sacerdotes, las cosas que han hecho mal los sacerdotes son noticia, y menos mal que son noticia. El día que no sean noticia, entonces nos hemos acostumbrado a eso. Y es mucho peor, mucho peor. O sea que, mientras que salga la noticia, todavía tenemos esa sensibilidad de pensar, el sacerdote debe ser perfecto, porque si no lo es, eso es noticia. Y eso a mí me gusta que sea, porque quiere decir que respetamos esa figura. Bueno, pero la noticia es negativa y entonces nosotros queremos darle un marco positivo, queremos cambiar el marco, ¿no? Reframing. Y eso tiene 4 pasos. Nosotros damos estos 4 pasos, hacíamos un estudio de cada tema, que duraba 2 horas, en el cual estudiábamos cómo hacer el reframing de este tema polémico. Y entonces duraba toda la tarde y al cabo de 2 horas teníamos la respuesta al tema. Pero lo que ocurre es que cuando te preguntan en los medios o cuando te pregunta tu amigo en la facultad o en el trabajo, tienes 3 segundos para hacer ese reframing. Entonces tú tienes que hacerlo antes, tienes que haber hecho el reframing antes. Entonces se trata de eso, el estudio, la preparación es para poder hacer el reframing muy rápido. Entonces el reframing nuestro tiene 4 pasos que son así. El primero es entender muy bien la crítica contra la Iglesia. En el tema que salen, los temas esos polémicos que hablábamos, ¿cuál es la crítica? ¿Qué es lo que se dice contra la Iglesia? Entenderlo bien, escucharlo, en vez de enojarse enseguida y pensar, ya se me ponen ya me pongo a 100 y ya le voy a morder la cabeza. Escuchar eso, escucharlo bien. Y luego encontrar detrás de eso una intención positiva, encontrar una intención positiva detrás de lo que dice el que te critica. Eso puede ser un poco difícil de pensar, ¿no? O sea, porque a lo mejor pensamos,
es que este tipo está tratando de machacar. Bueno, si está haciendo eso, que es posible, eso no importa nada, eso lo podemos dejar de lado. Y solo concentrarnos en cuál es la intención positiva detrás de lo que está diciendo este. Luego, decir, yo estoy de acuerdo con esa intención positiva porque nosotros venimos de la misma, o sea, los que critican a la Iglesia tienen la misma fuente por la cual quieren la paz, la verdad, el amor, la libertad, todo eso lo queremos todos, ¿no? Y ellos quieren eso de una manera diferente, nosotros también queremos eso, entonces estamos de acuerdo en la intención positiva que tras de la crítica, estamos de acuerdo con eso. Y podemos empezar nuestro discurso desde ahí y entonces se evita la lucha y se hace algo que es interesante, que es que la gente escucha porque estás hablando de una manera diferente. Ahora voy a dar un ejemplo muy pequeñito, porque esto funciona, por ejemplo, con el SIDA en África, funciona con los abusos sexuales, funciona con el tema de la eutanasia, y etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si la crítica que hubo en España de que había gente que decía no es bueno que venga el Papa porque esta función cuesta 50 millones y en España la mitad de los jóvenes que salen de la universidad no tienen trabajo, no tienen dinero, no pueden comer. O sea, es una situación social terrible, la peor de Europa. ¿Y cómo es posible que la Iglesia se gaste 50 millones de euros cuando esto está pasando? Esto es una crítica que se hizo hacia la JMJ, ¿no? No sé si alguno de los que la escuchó. Entonces, detrás de esa crítica hay una intención positiva. Puede haber una intención que diga, yo quiero que este acto se cancele, yo quiero machacar a la Iglesia. Todo eso lo vamos a ignorar, pero se puede decir también, yo pienso que hay una gran crisis en España. Me molesta que se gaste dinero ahora cuando hay esta crisis, me molesta eso. Por eso los organizadores de la JMJ se aseguraron que esta JMJ, por primera vez en la historia, fuera autofinanciada, que el Estado ni nadie pudiera, nada más que los participantes pusieran todo el dinero y algunos dieran donativos a ello y no hubiera ningún gasto extra. Todo fuera autofinanciado, no ha pasado nunca esto. Todos los viajes, el viaje del Papa a Inglaterra, a Alemania, a Malta, etcétera, todos han costado dinero, pero a España no ha costado nada de dinero. Entonces yo puedo decir a la crítica, si alguien me dice, yo no quiero que venga el Papa y nos gastemos 50 millones de euros para que venga él cuando estamos en esta crisis, yo podría contestar y decir, no, porque es muy importante que venga el Papa, nos tiene mucho que decir, además es mi Papa y déjame que venga, etcétera. Todo esto, todo puede ser verdad, pero yo puedo, al contrario, hacer una cosa distinta y conectar con esa intención positiva y digo, esto me preocupa mucho esta crisis. ¿Sabes que la Iglesia es la que más se preocupa por esto? Trata de buscar trabajo a la gente, ayuda a la gente, le da más formación, es la que da más dinero a los pobres, Cáritas ha gastado tanto dinero en España en el último año, etcétera, etcétera. Todo un estudio que puedo hacer, que hicieron ellos en la JMJ para responder a eso, a partir de la intención positiva detrás de la crítica que se hacía a la JMJ. Porque de las muchas maneras que hay que contestar eso, se puede contestar así. Ya digo, esto es un ejemplo muy pequeñito, pero que también funciona para todos los otros temas polémicos y si alguien está interesado podemos hacer esta prueba luego, escogiendo un tema y hablando de él. Pero ahora vamos a pasar a lo siguiente porque a veces nos cuesta hacer esto. El mensaje que debemos dar una vez que hemos encontrado la intención positiva y hemos empezado a hablar desde ahí, tiene que ser tres cosas. Tiene que ser positivo, porque todo lo que dice la Iglesia es un sí a la vida, a la mujer, a la libertad y al amor, aunque a veces nos cuesta hablar en positivo, ¿no? Porque no ordenamos mujeres como sacerdotes, no dejamos que un hombre se case con otro hombre, etc. Nos cuesta decir esto en positivo, pero todo nuestro mensaje es positivo y todas las maneras que tenemos que comunicar todo esto tiene que ser positivo. Tenemos que aprender a hacerlo así. En nuestra opinión. Luego tiene que ser relevante porque también hablamos mucho de lo que queremos nosotros y quizá olvidamos hablar de lo que realmente la gente quiere saber. Que lo que la gente quiere saber en nuestros temas también es muy interesante si supiéramos hablar de eso, ¿no? Si nos enteramos escuchando la crítica, etcétera, etcétera. Y luego tiene que ser claro, ¿no? Utilizando palabras sencillas e ideas sencillas. Ahora la gente casi no sabe nada. Cuando yo estaba preparando la beatificación de Newman y nadie sabía nada de Newman, yo dije a un periodista, es que la gente aquí
no conoce al cardenal Newman y sabe más de Paul Newman que de cardenal Newman. Y nadie en Inglaterra sabe nada de religión. Y luego salió el titular: nadie en Inglaterra sabe nada de religión, dice Jack Valero. Porque es un poco de drama y tal, ¿no? O sea que a lo mejor la gente pues escoge esas ideas que uno da, pero tiene que hacer las cosas, explicar las cosas con ideas sencillas y sobre todo con ideas que la gente pueda estar de acuerdo con ellas. Porque la tendencia a la coexistencia es muy fuerte en países secularizados, y aquí supongo que igual, por la cual uno dice, si yo digo, el matrimonio está instituido por Dios para que un hombre y una mujer formen una familia y es una cosa sagrada que no se puede tocar. En el momento que yo digo eso, entonces la respuesta es, bueno, yo te respeto porque nosotros nos respetamos mucho, tú haz tu matrimonio sagrado y yo hago el mío, yo no creo en Dios, y yo hago el mío y hago lo que me dé la gana. Y entonces he perdido. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que demostrar es que lo que yo pienso es bueno para todos. Yo quiero explicarlo de esa manera, no imponerlo a nadie, no imponer nada, sino explicarlo y convencer a la gente que eso es bueno para todos. O sea, mi argumento es secular, es bueno, se basa en la bondad, es positivo, es claro, es relevante, etc. Y ahora voy a decir los principios. Hemos desarrollado los 10 principios de comunicación de Catholic Voices, que ahora los dividiré en 3 capítulos. Voy a ver un poco. Y el primer capítulo, ahora es cómo comunicamos nosotros. Hemos dicho reframing, primero evitar los 3 peligros, luego reframing, luego ser claro, positivo y relevante, y ahora cómo comunicar eso dentro de ese contexto. Y la primera idea es que nosotros vamos a dar luz y no acalorar. O sea, los temas polémicos ya son muy calientes de por sí. Tú dices, entras en un estudio de radio y dices homosexual y la temperatura sube, ¡wow!, hasta aquí. Entonces, ¿qué? Hay que hablar de manera que cuando uno hable, baje la temperatura y se calme la gente y tranquilamente explicamos, damos luz. ¿Por qué? ¿Por qué decimos estas cosas, no? Completamente razonable. Para mí, la Iglesia me prohíbe discriminar injustamente contra nadie. Y explicar por qué es eso y cómo se conjuga eso con lo que dice la Iglesia sobre la homosexualidad. Bueno, luego os daré un ejemplo. O sea que queremos clarificar y no luchar, no luchamos contra nadie, queremos explicar cosas. Comunicar es eso, explicar, no lidiar esa batalla. Y sabiendo eso, ¿no? Que la gente no se acuerda de lo que has dicho, pero sí cómo les has hecho sentir. Eso también incluye el hecho de que haber sabido la respuesta de la pregunta. Si uno dice, esa es una buena pregunta, déjame contestar a otra. Eso puede hacerlo un político, pero si uno lo hace, entonces está evitando contestar la cosa, ¿no? Pero si uno no sabe la respuesta, entonces uno genera un mal sentimiento. Pero sabiendo la respuesta, si uno no es empático, compasivo, etcétera, como diremos luego, entonces uno hace sentir mal a la gente y eso se acuerda a la gente. Ahora cualquier persona que salga en un medio, vas a tus amigos y dices, ¿qué tal te pareció? ¿Te vi en la tele? ¿Y qué tal? Bien, fantástico. ¿Y lo que dije? Bien. Y preguntas más y es que no se acuerdan. No saben de qué hablaste. O quizá te digan otro tema completamente diferente. Pero si les has hecho sentir bien, eso sí que se nota. Bueno, si es tu madre, siempre le haces sentir bien. Pero aparte de ella, los demás. Y luego, otra idea interesante de esto es la comunicación es con el espectador y no con el presentador o el que te entrevista, el periodista, en mi opinión, o en mi experiencia, tiene ese trabajo de traer las diferentes voces a favor y en contra y de mostrarlas al público. A mí nunca me han dado una puñalada por detrás, ni nunca me han tratado mal, ningún periodista. Yo siempre tengo muchos amigos periodistas y nunca me han tratado mal. Ahora bien, en los estudios a lo mejor está uno que está en contra y ese puede ser hostil o lo que sea. Pero nosotros no le hablamos a esa persona.
sino hablamos al público que está allí, que no está en la sala, sino está más allá. Y esto, una manera de acordarnos de esto, fue interesante cuando venía el Papa a Inglaterra, hubo mucho ruido, no sé si aquí llegó el ruido, pero mucho ruido de gente que decía esto va a ser un desastre, no va a funcionar, mucha gente en contra y tal, y el ruido fue subiendo, de manera que algunos se pusieron nerviosos, algunos católicos, pero esto que va a pasar no sé si va a funcionar o no, tal. Nosotros no teníamos ese miedo de ninguna manera, pero algunos sí lo tenían. Y entonces hubo una encuesta 3 días antes de que llegara y salió, el fin de semana antes, y luego se publicó el día antes, en el cual se vio que un 10% más o menos del país estaba en contra de la visita, que es un porcentaje significativo, pero no es la mayoría, no es todo el mundo. Luego un 10% estaba activamente ayudando en cosas del viaje y un 80% entre medio, que incluía todo, ¿no? Gente abierta o indiferente o que no les importa nada lo que tú estás haciendo, toda la gama de opciones ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando escuchamos al que grita y hablamos al otro, entonces lo hacemos de manera diferente, porque el que grita quizá es hostil contra mí, pero los demás, los otros 80, no me han dicho nada malo a mí, no me han insultado, no se sienten negativos contra mí. Y por eso yo no me siento negativo contra ellos tampoco. Y ya de entrada puedo hablar de una manera mucho más razonable al público. O sea que siempre imaginar eso, que es lo que está pasando es que yo estoy escuchando a los 10 que gritan y hablando a los 80, a la gran multitud del país que están allí. Y algunos de ellos me van a escuchar, porque si yo hablo razonablemente, con un discurso que puede convencer que se abra esa puerta, yo no voy a explicar casi nada en 2 o 3 minutos, pero puedo abrir una puerta. Y la puedo abrir con mucha más facilidad si yo hablo pensando en la gente, en el público que son los 80. La segunda categoría es esto en inglés también, que es witnessing, not winning, que es como un juego de palabras, que nosotros vemos nuestra función como dar testimonio y no ganar. Dar un testimonio, contar mi historia. Yo cuento mi historia. Yo no tengo que ganar ninguna batalla. Además se ocurre algo extraño, ¿no? Inesperado, que cuando uno, como los medios dan el favor, favorecen a la víctima en contra de la institución, favorecen al que pierde contra el que gana. Si tú ganas, pierdes, porque la gente se pone del lado del que has machacado. Entonces es mejor no machacar a nadie. Y no ir a eso, sino no pensar que el otro es un enemigo y no pensar que uno puede ganar esa batalla, incluso en los 3 minutos, y tener esas cosas que he dicho antes, cortesía, empatía, compasión con el otro, que a lo mejor ha obtenido experiencias que uno no ha tenido muy fuertes, o que está en una situación que le hace estar en contra de lo que él percibe que la Iglesia está diciendo, etcétera, o ella percibe. Y con esto pues se genera otro tipo de diálogo, que es muy diferente y que comunica mucho más. Y eso también está ligado al hecho de que uno se porta así porque uno es lo que es. O sea que si yo soy católico, entonces esto me lleva a ser compasivo, tener empatía, cortesía con los demás, porque si yo grito a los demás, esto va en contra de lo que yo creo, de lo que yo debería, como yo debería portarme o ser. Esto es unidad de vida, es hacer las cosas como uno las dice, etc. Por eso funciona, porque yo te digo, tú sé tú, hazlo como tú deberías. Y luego, tercera categoría de principios son la preparación, ¿no? Porque hay que tener mucha buena formación e información para poder hacer el reframing en 3 segundos, cuando realmente, si uno lo piensa, se tarda 2 o 3 horas en hacer propiamente dicho un reframing de un tema polémico, haciendo todos los pasos bien y aprendiéndose todo las palabras que decir, sino las ideas que hay que comunicar, y cada uno las comunica con sus propias palabras. Hay que tener las cosas preparadas para saber lo que uno va a decir. Yo siempre digo, si tú no sabes lo que vas a decir, no vayas a ningún sitio, por favor, porque es terrible ir allí a contestar preguntas. Yo voy a contestar preguntas
Y entonces luego uno se mete en líos y le dices, oye, ¿tú qué querías comunicar? Ah, no sé. Entonces no has comunicado nada. Tú tienes que pensar, uno tiene que pensar, yo la idea que tengo en este tema, esta noticia que ha salido tal, es esta. Este es mi punto principal. Luego tengo otros 2 puntos subsidiarios que también me gustaría comunicar si fuera posible, pero si ya comunico el primero, o sea, cuando uno va y le hacen una pregunta y ya en esa pregunta uno puede colocar su primer punto, ya se relaja uno. Oh, ya he comunicado, ya he dicho lo que tenía que decir. Y ya he durado nada más 30 segundos. En 30 segundos ya he dicho mi mensaje. Y lo digo de tal manera, con tal pasión, que espero que la gente diga, yo quiero eso. Y luego, si puedo, diré más cosas si me dan la oportunidad. Y las tengo todas aquí, los 3 puntos. Tengo los 3 puntos como si fuera un triángulo. Y estoy viendo, ahora me preguntan aquí, voy a moverme a este lado y luego voy a moverme al otro lado, etcétera. Y sabiendo que no se puede decir todo en 3 minutos, ¿no? Hay gente que dice, pero tú no has dicho eso, esto está en el catecismo. Quizá se han pensado que tú piensas lo otro. Pueden pensar lo que les dé la gana, pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Que está pensando la gente, cuál es el marco, cuál es la noticia, cómo se hace el reframing, etcétera. Nosotros, en nuestro programa de comunicación, utilizábamos argumentos seculares para evitar el argumento de la coexistencia, que decía antes que si tú apelas a un argumento religioso tuyo, entonces la conversación se deriva sin falta hacia el respeto. Yo te respeto, tú me respetas. Tú respétame porque yo te respeto. Tú tienes tus convicciones religiosas, yo no las tengo. Tenemos que vivir juntos. Bueno, entonces hemos montado una web. Nosotros hicimos este proyecto, terminó en el 2010. En septiembre montamos esta web durante el año. Ahora hemos puesto muchos materiales ahí. Y esto salió hace un mes más o menos. También tenemos un blog aquí donde ponemos historias y los temas que van saliendo los ponemos ahí. Luego, cuando sale, por ejemplo, Same Sex Marriage, que salió en Inglaterra hace unos 10 días, y cuando salimos en la radio, algunas intervenciones las grabamos, las ponemos aquí, o en la prensa, o en la televisión. Y hemos sacado estos 2 libros en inglés que ahora estoy viendo a ver si podemos traducirlos y sacarlos en castellano. Este es sobre el proyecto, porque es lo que he explicado hoy. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Los diferentes pasos, pero con mucho más detalle. Todos los pasos, cómo elegimos a la gente, seleccionamos, cómo los entrenamos, cuál fue el curso de formación, cuánto duró, etcétera. Porque desde el primer día nos empezaron a llamar gente de diferentes países que querían hacer un proyecto similar, porque como nosotros habíamos influido positivamente para la Iglesia en la opinión pública, la gente quería hacer lo mismo. Y entonces se formó durante el año un grupo en España, en diferentes ciudades en España. Luego se está formando un grupo en Irlanda, donde hay muchos problemas diferentes de los nuestros. Se está formando un grupo en Polonia, que tienen ya una web también, y empiezan su formación en enero. Se están pensando un grupo en Alemania, esto en Europa, y luego hemos tenido conversaciones con grupos en Costa Rica y en Chile, donde acabo de estar. Hemos tenido algunas sesiones para ya formar un grupo allí de coordinadores que puedan elegir. Yo siempre digo, yo no voy a formar ningún grupo en ningún país, pero podemos dar nuestra experiencia. Por eso hemos escrito este libro, que es nuestra experiencia de cómo montar un proyecto así en un país, y que está sirviendo para hacerlo en diferentes países. Y este de aquí es el curso de formación que contiene los temas y nuestro estudio de los temas, los papeles que hemos utilizado, el reframing que hemos hecho para cada tema y las ideas que nosotros pensamos que debemos comunicar para cada tema, y luego los 10 principios de comunicación que ahora he explicado esta tarde, para que se extienda, ¿no? En el mercado de habla castellana es muy grande y por eso queremos sacar estos libros en los próximos meses en castellano. Estamos trabajando en ello. Ahora hemos formado un segundo grupo, aparte del que teníamos antes, porque hay mucho interés y tenemos solo gente en Londres y estamos formando gente del resto del país, aparte de ayudar a estos grupos en diferentes países. Pero tenemos esta ilusión y esta esperanza que puedan con el tiempo despertarse todos estos laicos que son buenos en comunicar, que se despierten y que se formen y que salgan allí a hablar en las noticias
con grupos así, bien entrenados, bien formados, bien informados en todo el mundo y que luego dentro de 10 años la comunicación católica sea buenísima, la mejor del mundo, porque tenemos el mejor mensaje del mundo, debemos tener la mejor comunicación del mundo también. Y podemos hacerlo. Si nos empeñamos a hacerlo, podemos hacer eso y eso sería un gran cambio. Gracias.